Adelante. Buenos días a todos los que nos acompañan. Como quizá ya tengan notificado o conocido, dentro de Morena Socialista estamos organizando debates virtuales para llevar a cabo, digamos, puntos de convergencia y organización para comunistas y socialistas en esta nueva coyuntura. Entonces, en esta ocasión, lo que vamos a revisar es un poco la cuestión del nuevo gobierno, la nueva situación política que tenemos con Claudia Sheinbaum y tareas para organizarnos entre comunistas y socialistas. Digo, se abrió una nueva etapa realmente para el proceso del movimiento popular que no comenzó solo con López Obrador, sino que realmente comenzó con muchos otros luchadores, ¿no? A veces no tan conocidos, presencialmente con el movimiento pues, del pueblo de México. Pero ciertamente con López Obrador pues tuvo una coyuntura muy importante y una gran pauta para transformaciones o cambios políticos. Este nuevo gobierno realmente apenas empieza, no estamos, digamos, sentando pues, la tónica del gobierno que apenas está comenzando, pero pues consideramos que sí es importante ir sentando principios fundamentales, ideas comunes para pues, organizarnos y enfrentar lo que está, digamos, por venir. Hay cosas que van a cambiar, ciertamente, lo vamos a discutir, pero pues finalmente hay también muchas interrogantes. Entonces los invitamos a seguir este debate, participar. Estamos conectados en Zoom, lo vamos a transmitir simultáneamente en Facebook. Posteriormente pueden revisar este debate en YouTube. Los invitamos a difundirlo, a hacer que se acerquen más compañeros, que también entren en esta tónica de debate y sobre todo de organización. Y pues, sin más, no sé, Edgar, pues si puedes empezar a comentar sobre el punto que vamos a hacer hoy. Sí, gracias, Gil. Pues sí, ahorita apenas voy a dar una pequeña introducción y ahorita abrimos una ronda de participaciones para los compañeros y de una vez si quieren ir ahí anotando. Este, pero básicamente esta convocatoria pues la estamos haciendo de manera abierta para todos los compañeros que se reivindican socialistas, comunistas, que algunos pues militamos dentro de Morena, nos encontramos dentro del partido Morena y también entendemos pues que otros más pues no necesariamente militan en el partido. Entonces, independientemente de su táctica o estrategia que estén utilizando ahorita los socialistas o comunistas, nos parece importante pues hacer un esfuerzo para empezar a debatir las diferencias o al menos las coincidencias que tengamos y empezar a generar una organización política, o sea, que el socialismo y el comunismo ya se empiece a presentar como una fuerza política dentro del espectro nacional, porque lamentablemente pues hemos visto que pues pasamos prácticamente de desapercibidos y pues mucho tenía que ver también pues que el peso pues de Andrés Manuel era muy fuerte. Y ahora que ya se fue Andrés Manuel López Obrador, pues me parece que ahí va a empezar una lucha ahora sí real por las cuestiones de temas ya más de peso político o más de trasfondo político, y esto tiene que ver pues necesariamente con la cuestión del capitalismo. O sea, se quiera o no, el capitalismo sigue siendo el sistema económico en el cual pues todos nos encontramos inmersos. Entonces, pues nosotros vamos a partir primero pues de este análisis. Ya hicimos algunos otros videos con la perspectiva del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y pues en términos generales lo que entendemos que el gobierno de Claudia Sheinbaum pues se encuentra sujeto a estas presiones que tiene la lucha de clases. O sea, fundamentalmente es eso. O sea, ya comentamos que pues no somos adivinos, el gobierno apenas va iniciando y pues sería muy difícil
sacar un pronóstico, una perspectiva de dónde puede dirigirse el movimiento. El movimiento es muy caótico. No podríamos saberlo, pero sin embargo sí podemos sacar algún tipo de tendencia general. Y una es esta, o sea, que el gobierno de Claudia Sheinbaum va a estar sujeto a las presiones de las clases sociales, particularmente la burguesía y el proletariado. O sea, entenderemos que por un lado, pues los Carlos Slim, los Azcárraga, los Larrea, pues van a estar presionando al gobierno de Claudia Sheinbaum para hacer pues ciertas acciones en favor de sus intereses. De hecho, pues por ahí estaban muy presentes, ¿no? Entonces, estos de la toma de protesta y cuestiones así. También pues entendemos que el proletariado pues no está muy organizado como para que tenga esa presencia, o sea, directa con Claudia Sheinbaum. O sea, el proletariado pues, nos encontramos pues muy dispersos y pues no tenemos ese contacto directo así con Claudia Sheinbaum como sí lo tiene Carlos Slim. Entonces eso ya cambia un poquito la balanza en cuanto a los intereses de las clases, pero sin embargo sí sigue habiendo una presión hacia Morena de parte del proletariado. Por ejemplo, pues ahí está el caso de la ley Silla, que ya se aprobó en esta semana, que todavía falta todavía unos pasos para que se apruebe en otros terrenos, pero la ley Silla, que sabemos esta parte donde ya se le obliga a los patrones o a los empleadores, como dice Claudia Sheinbaum, a que los trabajadores pues tengan una silla, porque hay trabajos donde están obligados los trabajadores a estar jornadas de 8 o 10 horas completamente de pie y esto tiene consecuencias a la salud. Entonces, pues ese tipo de demandas en favor de la clase trabajadora pues nos parecen muy necesarias. Por otro lado, también está el tema de las 40 horas de reducción de la jornada laboral o de la semana laboral, que sin duda también nos parece una demanda muy importante en favor de de la clase trabajadora. Se quiera o no, también ha sido una presión por parte del movimiento que ha estado ahí, pues sí, haciendo presión, pero sin embargo, Claudia Sheinbaum dice que se va a aprobar de manera, paulatina y en consenso con los empleadores, o sea, así les denomina, ¿no? Yo que sepa, son patrones, pero va a ser como un consenso y de manera paulatina. Entonces, no sabemos si se apruebe en este año, en el siguiente o hasta el final de su sexenio, en el último mes. Es una cuestión que no podemos determinar, pero lo que sí vemos es que tanto al interior del partido Morena, pues no se le apuesta tanto a la organización y a la movilización. De hecho, al contrario, lo que buscan es desmovilizar a la población. Nosotros lo que entendemos es que, por ejemplo, en el partido Morena, pues se encuentra completamente cerrado. O sea, ya es un partido muy cerrado. No te dejan participar. Esa es la realidad. Ni en los comités, ni en los círculos, y mucho menos en las candidaturas. O sea, las candidaturas se seleccionan a nivel popular. Entonces, nos parece ya muy lamentable esta situación. Las consecuencias, por ejemplo, de que pues, las candidaturas se seleccionen a manera popular y no se le permita a la militancia decidir, votar o acceder quiénes sean sus dirigentes o candidatos, pues supone lo que está pasando. O sea, que lleguen individuos como Sergio Mayer, que son bastante detestables en el movimiento, pero que son los que llegan finalmente. Entonces, pues Morena se ha llenado en una parte, pues, de parte de estos tipos de políticos, chapulines, como se les dice popularmente, pues que nada más ven su interés, que ahorita están en Morena, porque Morena es una planadora electoral, pero en cuanto vean conflictos o un bajón ahí, pues se van a mover en favor de sus intereses. O sea, ellos no son los que estuvieron aquí cuando se construyó Morena, pero sí son los primeros en servirse de estos triunfos electorales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando se den los verdaderos conflictos o movilizaciones de clases sociales, pues estos dirigentes son los que van a estar al frente. Entonces, pues dudamos seriamente de que puedan estar a la altura de los acontecimientos. Pero como les decía, no podemos saberlo. O sea, no somos adivinos ni magos.
como para poder definir, pero sí podemos saber hacia dónde podría ir esa tendencia. Entonces, lo vemos muy complicado. Entonces, también al interior, pues, de Morena, pues no se organizan los comités de base. O sea, hay una completa desorganización. Si existieran comités de base, pues, donde se discutiera, decidiera y opinara la militancia, pues, quizá también esto permitiría la organización, pero no se permite eso. O sea, realmente no hay comités. Llegó Luisa María Alcalde a la presidencia de Morena y trae este discurso de que no al nepotismo, no, no al amiguismo, que la austeridad, pero finalmente entendemos que, pues que estos personajes también llegan, debido a estas prácticas, o sea, finalmente llega porque pues, hay como 7 familiares de ella dentro del partido Morena y en el gobierno. O sea, también no se llega de una manera muy democrática. Entonces, dudamos mucho que quieran, revertir la situación que impuso Mario Delgado, ¿no? Pues sí, de una cuestión de derecha. Quizá lo hagan un poco, no lo sabemos, pero lo que sabemos es de que no lo van a hacer. Al contrario, el partido lo cerraron y no va a haber elección de consejeros que tenía que haber el siguiente año. No la va a haber hasta el 2027. O sea, todos se pusieron de acuerdo para cerrar el partido hasta 2027. Y después de las elecciones del 2027, porque primero van a elegir ellos a los candidatos. Entonces, en este escenario, pues yo creo que sí, ya necesitamos nosotros empezarnos a organizar como socialistas y comunistas, ir planteando ya una manera de empezar a generar una coordinación a nivel nacional, pues se están haciendo esfuerzos con otras organizaciones, y está la de las mesas de diálogo de marxistas, que ya ahí está el calendario. La semana pasada fue la primer mesa. El siguiente sábado se realiza la segunda mesa de manera presencial en el Monumento a la Revolución. Bueno, ahí cerca del Monumento a la Revolución está el local del ESME. Ahí se hace la segunda mesa. Igual en este esfuerzo pues, con otras organizaciones de socialistas y comunistas de empezar a abrir el debate, tanto en diferencias como en coincidencias y generar organización sobre todo. Entonces, está este esfuerzo, nosotros nos parece que tiene que ser un esfuerzo amplio, abierto, plural. Nosotros aquí no manejamos una línea única, está abierto a todas las iniciativas. Me parece que es muy importante, nos parece también necesario romper esta visión sectaria que se puede dar dentro del marxismo, donde pues casi cada quien trae a su organización y dentro de su organización cada uno es el líder o el dirigente, ¿no? Y el que moviliza ahí, pero lo importante pues ahorita yo creo que es abrirlo esto y generar este tipo de discusiones entre nosotros. O sea, es muy necesario para el movimiento, nos parece, sobre todo esa necesidad. O sea, entendemos y respetamos la coordinación o la organización que cada quien tenga en sus propias organizaciones, de socialistas y comunistas, pero sí nos parece muy importante hacer este esfuerzo colectivo para poder dar un paso más adelante. Entonces, pues yo creo que yo por el momento lo dejo aquí, pero las participaciones, o al menos la idea de esta charla o este debate, pues es ir enfocando en cómo nos vamos a organizar. Sobre todo si también vamos a participar en el proceso electoral del 2027, que también sería importante hacer un esfuerzo para presentar quizás ya también candidatos socialistas y comunistas dentro del terreno electoral. O si consideran que no es necesario todavía participar, pues también es válido todo este tipo de cuestiones, pero pues nosotros vemos que finalmente las masas se están orientando al proceso electoral. O sea, finalmente ahí se dieron pues cerca de 34 millones, 35 millones de votos en el proceso electoral. O sea, no tanto por los dirigentes de Morena, sino a pesar de ellos, las masas siguen empujando hacia el proceso electoral. Entonces, como una manera de táctica o estrategia, pues vemos que todavía el proceso electoral puede dar, este,
mucho de ahí y yo creo que sí ya es importante que los socialistas y comunistas ya empecemos a presentarnos como una fuerza organizada. Entonces, pues yo mientras lo dejo ahí para empezar a abrir la ronda de participaciones, les comentaba, si quieren, comentar, vayan, levantando tratemos de que no sean, participaciones que no excedan 5 o 7 minutos en promedio, no vamos a tomar tiempo, pero más o menos también para no hacer muy tediosa la reunión. Entonces, pues yo ahí lo dejo mientras, Gil, para que puedas llevar la mesa. Sí, gracias, Edgar. Entonces, pues allá adelante pueden levantar la mano o incluso comentar directamente mientras van planteando sus comentarios. Digo, por ejemplo, nada más invitarlos, ¿no? A a lo que es la reflexión. Digo, no se trata también como de urgir, ¿no? En ese sentido a los compañeros o camaradas a adoptar, como mencionó Edgar, ¿no? No adoptar como cierta línea o cierta orden de ideas, pues de alguna manera subrepticia, ¿no? Se trata precisamente pero se trata de hacer precisamente de que esta reflexión pues vaya, ¿no? En un sentido constructivo sobre todo. Y pues hay muchas posibilidades. Lo hemos visto, por ejemplo, en el pasado taller y a lo largo de las charlas desde entonces, que pues hemos observado pues sí una intención, ¿no? De conocer más acerca de la teoría marxista. Hay que mencionar que la teoría marxista pues va acompañada de una práctica, ¿no? Va acompañada de modelos de organización, no únicos, que hay muchas formas de organizar los movimientos comunistas y socialistas, pero de ahí se puede tomar, ¿no? No solo ejemplo histórico, sino pues ver las condiciones, ¿no? Las condiciones de la sociedad de nuestro país, o sea, finalmente ir tomando esa enseñanza. Entonces, pues sí, para que tomemos en cuenta, para que lo vayamos, pues organizando. Podríamos decir que los tiempos se aceleran. Por ejemplo, cuando se está sucediendo una batería de reformas, y reformas muy importantes, que adoptó el último gobierno, o sea, todavía con López Obrador, en su último mes se adoptaron de las más importantes. Pero todavía quedan algunas, ¿no? Algunas en la batería para el gobierno de Claudia Sheinbaum y que pues, pueden tener mucho impacto en los acontecimientos por venir. Pero quizá la cuestión organizativa y la cuestión del partido están un tanto relegadas, o sea, tanto en los medios como en los círculos, creo que se están dejando un tanto de lado. Entonces, por eso estamos también haciendo esta iniciativa de este debate y de este punto de organización, o sea, finalmente ir avanzando en ese sentido que a lo mejor está, pues, está siendo descuidado, la verdad, y nosotros lo que vemos es que no llama a los grandes titulares, ¿no? Las cuestiones de Morena se dan por resueltas con la elección de Luisa María Alcalde. Entonces, pero pues si nosotros nos vamos incluso a la teoría, ¿no? Incluso no solo a la práctica política de nuestro país, si nos vamos incluso a la teoría, pues podemos ver que este tipo de cuestiones son centrales, o sea, son centrales para todo movimiento, o sea, los movimientos en nuestra época no pueden ser espontaneistas, tienen que ser necesariamente organizados y dirigidos en una dirección, tienen causados en una dirección, o sea, tenemos que considerar esa parte, ¿no? O sea, de que los movimientos en realidad se construyen a partir del impulso de las masas, pero pues sí necesitan esa parte organizada y dirigida pues para que puedan cumplir objetivos, precisamente. O sea, estamos en una época industrial, entonces, como es una época industrial, pues necesariamente las iniciativas políticas tienen que ser organizadas, precisamente. Todavía no veo manos alzadas o alguien que quiera participar. Pues los seguimos invitando a que puedan, participar. Veo ya la mano de Leopoldo. Adelante. Sí, muchas gracias.
Bueno, yo voy a tratar de entender ahorita lo que se ha escrito, lo que se ha dicho. Entonces hablan primeramente de, bueno, todo orientado ¿a qué? A las posibles prácticas, si las vamos a ejercer o no las vamos a ejercer. Si no, todo queda en teoría, como yo siento que sigue siendo la tendencia, entender, teorizar, y la parte de la praxis la veo muy aislada o la veo simplemente como reformas, porque no hay propuestas reales de praxis, ¿no? Y entonces ahorita el compañero empezó, por ejemplo, la ley Silla, un ejemplo, las 40 horas, eh, cosas que está estableciendo Morena a través de senadores y diputados. Mi primer planteamiento ahí es como nos decimos socialistas o comunistas. Y yo veo que el socialismo y el comunismo actualmente tiene grandes modificaciones. O sea, y hablan de la lucha de clases. A mí cada día me cuesta más trabajo hablar de lucha de clases. Yo lo sustituía por lucha de, de explotadores y explotados, ¿sí? Y en ese margen se dan muchas dimensiones. Estoy hablando históricamente y estoy hablando sobre todo a nivel macro, ¿no? De lo que está, de las geopolíticas a nivel mundial, cuál es el papel del socialismo o de, podemos hablar de socialismo, yo la verdad que no lo sé, pero sí lo que sí me cuestiona son las prácticas concretas, ¿no? Y, y aquí hay siempre el juego de si Morena es un partido político, es un movimiento. Vemos que los movimientos siguen aislados. Estoy pensando, por ejemplo, en el zapatismo, en los pueblos originarios, todos los temas que van juntos con pegado y veo que simplemente los dejan ser. Estoy pensando en por ejemplo, 68, las perspectivas que traía el movimiento del 68, qué se toma, qué no se toma. Al final, la dominancia en este momento es el partido político Morena y las opositores desdibujándose continuamente, pero tanto la oposición como Morena, su lineamiento es el capital. Y entonces de ahí, ¿qué realmente podemos hacer cuando hablamos de, por ejemplo, la ley Silla? Este, yo cuando hablaron de la ley Silla, se va a retomar aquel principio de que quedaba el asiento vacío donde realmente cualquier ciudadano podía ir a las cámaras de diputados y senadores y participar. El problema de la participación, que para mí sí sigue siendo el meollo de todo, ¿no? Nuestros partidos políticos son partidos de representación y nos regimos bajo esos principios. Y ahí yo creo que igual que como socialistas o comunistas, seguimos enredados en ese mollo, en ese mono del chango, ¿no? No acabamos de soltar la matriz y plantearnos cosas diferentes, si vamos a participar en la votación o no vamos a participar, cuando sabemos de entrada de que Morena no está para eso. Morena, se diga lo que se diga, primero el partido está diseñado para el voto, no para otra cosa, a pesar de que tenemos este tipo de, ¿cómo se llama? Un estudio de conciencia político y todo esto, pero si lo dibujamos son presentaciones lineales, o sea, no se apuesta por una transformación, siempre hay esta lucha de que ahorita tocaron ¿cómo se llama? Al senador que Meyer, métele cantidad de cosas, ¿no? Todo lo que está pasando, toda la llegada del priismo en masa, sobre todo en el norte del país, ¿no? Que son cosas planeadas y el problema pues, que ya se fue ahora a la Secretaría de educación y el mismo problema de las secretarías, cómo están funcionando. Entonces nosotros como gente de izquierda, yo creo que tenemos que empezar a pensar muy en serio el papel de cada institución
y cómo podemos incidir directamente desde ahorita, no la más en la parte teórica, porque yo pienso que en la misma parte teórica nos perdemos. O sea, yo no veo, por ejemplo, en la economía, si no queremos este tipo de economía, ¿qué? Y entonces nos lo planteamos a nivel de toma del poder, de lucha de clases, cuando creo que podemos diseñar de alguna manera algunos principios que nos permitan, por lo menos en lo micro, empezar a desarrollar otro tipo de acciones que yo no veo nada de acciones. Y lo pobre o mucho que tenían las instituciones, pues estoy pensando en el ISSSTE, cómo se han venido dibujando, las tiendas de gobierno, todos estos proyectos que iban, había ciertos equilibrios, ¿no? En todos estaban eh, las empresas del Estado, ahora cada vez siguen desapareciendo, el problema del sistema bancario, todas esas instituciones del capital, cómo no nos atrevemos a modificarlas. Hablamos de la pobreza como, va a haber proyectos para los pobres, pero en el fondo no hay modificaciones sustantivas. Entonces mi apuesta es por ahí, ¿no? ¿Cómo podemos ya desde ahorita, si vamos a hacer ideología, intentemos en un mínimo hacer prácticas muy concretas que no nos lleven de entrada como que a la depresión o como diciendo, no, cuando tomemos el poder lo vamos a hacer. Es un cuento que yo llevo 30, 40 años escuchando de la izquierda. Entonces podemos hacer cosas concretas, pensar una manera de hacer las cosas. Gracias, esa es mi aportación. Sí, gracias, compañero. Bueno, justo bueno, ahorita en lo que se vayan sumando los compañeros, qué bueno su participación porque nos da pie mucho para muchas cosas. De hecho, lo que el compañero plantea, mucha gente lo piensa, pero a veces no lo plantea. Entonces, como que se agradece mucho este tipo de participaciones porque pues justo nos da pie a desarrollar, ¿no? Lo que estamos proponiendo. O sea, primero, el tema de la lucha de clases. O sea, cuando el compañero habla de explotadores y explotados, pues esas son las clases. O sea, los explotadores no existen aislados, o sea, existen en una serie de redes, tienen una serie de conexiones que les permiten constituirse en clase. Y a un determinado punto de desarrollo histórico, estos enlaces se vuelven casi institucionales o institucionales. Y entonces, al constituirse en clase, ellos mismos adquieren conciencia de ser parte de una clase y actúan pues sí, en busca de su beneficio. Los explotados justamente son la otra clase. Entonces, al hablar de explotadores y explotados, hablamos de las clases. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Pero los explotados no siempre son conscientes de esa explotación porque pues se conjuga para que pues no lo sean, no sean conscientes, para que incluso se identifiquen con los explotadores. Entonces, el primer paso de la lucha de clases, pues es como que los explotados adquieran conciencia de que son explotados. Si nunca adquieren conciencia de que son explotados, pues nunca van a oponerse activamente. La otra cuestión es la de la praxis. O sea, finalmente se menciona la praxis, pero hay que entender que la praxis no es la oposición a la teoría. Es considerar la teoría y la práctica al mismo nivel, o que se interactúan y se transforman en una en la otra. Es decir, la praxis solamente puede entenderse dentro del marxismo como la transformación de la teoría en práctica y la práctica en teoría. O sea, no podemos hablar o no debiéramos hablar de una praxis que se opone a la teoría. O sea, en el marxismo, la parte de la construcción de la teoría, la elaboración, la difusión de la teoría son también una práctica, son una práctica política y son no solamente una práctica teórica o una práctica ideológica. Entonces, no tiene mucho sentido criticar la teoría o un exceso de teoría. Dentro del marxismo no existe un exceso de teoría. Existe una teoría que no se adapta a los hechos y por tanto se va desechando o tiene que ser desechando, o una teoría que no abarca, digamos, toda la extensión de las tareas. O sea, puede haber una teoría insuficiente o una teoría
suficiente y acorde al momento histórico. Puede haber individuos muy teorizantes, o sea, puede haber individuos que en su vida militan en una organización y desarrollan mucha teoría, eso puede ocurrir, pero en la medida en que ese aislamiento les permite arrojar una mejora de la teoría, pues, y difundirla, no solamente elaborarla dentro de sus cabezas, sino publicarla y llevarla a la difusión y que incida en las organizaciones de masas, pues no puede decir que sean tan solo teorizantes, puede decirse que también son parte de la lucha socialista y comunista. Es decir, en la lucha actual, como fue concebida desde los clásicos, no se concibe la lucha de clases en una sola dimensión. O sea, hay que ser bien claros en esta parte. La lucha de clases tiene por lo menos tres dimensiones y dentro de esas tres dimensiones tiene más subdivisiones. La lucha de clases, la praxis, por usar ese término, tiene una parte teórica. Es decir, es una lucha entre la teoría marxista y la teoría liberal y la teoría anarquista. Hay varias teorías y de hecho, si nos vamos a autores y a escuelas, podemos encontrar cientos de teorías y cientos de vertientes, pero se pueden ir agrupando. Entonces tenemos, por un lado, la liberal, que es la más antigua, ya obsoleta en sus fundamentos, pero vigente por el modo de producción capitalista. Tenemos a la anarquista, se desarrolló casi simultáneamente al marxismo. Tenemos la propia marxista y podríamos hablar de un intermedio que casi se escindió en una nueva teoría, que es el populismo. Y no hablo del populismo entendido en la época actual, ¿no? O sea, que habla de, por ejemplo, encuadraba lo mismo a Maduro, a Putin, a López Obrador y cuantos como populistas. Yo me refiero más bien al populismo clásico. El populismo clásico buscaba una sociedad semisocialista o socialista basada en pequeños productores privados, sobre todo en el campo. Entonces, podríamos decir que tenía cierta autonomía respecto a las otras. Entonces, la elaboración teórica es la elaboración o la lucha ideológica, la lucha teórica, es establecer que una teoría puede explicar los hechos mejor que las otras y explicando mejor los hechos puede dar los fundamentos para que una corriente política que la usa para sus fines políticos y prácticos, pues pueda realmente establecer el camino de la sociedad. O sea, finalmente esa es la lucha ideológica o la lucha teórica. La otra lucha es económica. La lucha económica se da en principio en el medio, por ejemplo, sindical, o sea, en la lucha de los trabajadores por mejorar sus condiciones de vida. La otra es la lucha, digamos, ya bueno, es la teórica, la económica y la lucha ya política, propiamente dicho. La lucha política, pues, es la toma del poder. O sea, quién toma el poder y quién define el rumbo del Estado, o en este caso, la vigencia del Estado, porque hay que ver que la vigencia del Estado no está tampoco garantizada. También hay que ahí considerar, pues también hacia dónde van las corrientes políticas, y es muy correcto lo que dice el compañero, o sea, el poder o la lucha para qué, ¿no? O sea, finalmente, dentro del liberalismo, la opción es clara. O sea, el liberalismo lo que quiere es la vigencia del Estado y la vigencia del orden capitalista. Ahí no hay más vueltas que darle. Por muy progresista de que sean ciertas corrientes liberales, pues solamente pueden llegar hasta ahí, ¿no? O sea, no van a ir nunca hacia la destrucción del Estado. Las corrientes anarquistas, por su lado, también la opción es clara, o sea, la destrucción total del Estado de un día para otro prácticamente, o en una época histórica realmente muy corta, sin transiciones, y el establecimiento de organizaciones libres de trabajadores para autogestionar sus asuntos y, pues sí, apropiarse completamente de los frutos del trabajo. O sea, el anarquismo es muy claro, también hay que mencionarlo. En el caso del populismo, era una mezcla de ciertas tendencias a la izquierda y a la derecha y pues querían mantener un estado de corte liberal, pero digamos, pues, a la vez liberado de ciertas cuestiones de explotación extrema, o sea, amortiguar esos golpes y que el Estado sirviera pues básicamente al bienestar de los trabajadores, pequeños propietarios. Entonces, pues tenía muchas contradicciones y pues, no ha tenido como esa vigencia histórica. Y el marxismo tiene también una opción clara, o sea, su opción es netamente la destrucción del Estado capitalista
la constitución de un Estado proletario como una fase de transición a una sociedad sin clases. Ya una sociedad sin clases significa que la sociedad misma se organiza y hace que todos los integrantes sean parte del poder para que después ya no exista el poder político. Entonces, que la organización que consideramos hoy como la organización del Estado deje de ser una organización de clase y por tanto una organización de poder para que se constituya una sociedad ya ni siquiera democrática, ¿no? Sino ya más allá de la democracia. Es decir, es el socialismo, ya entendido de la forma marxista, se debe transformarse en el comunismo. El comunismo, pues es una sociedad donde ya desapareció la democracia. O sea, eso también hay que tenerlo presente. Desapareció el Estado. Y la sociedad organiza sus asuntos en común, pero ya sin la base de la explotación. Hay que tener claro que en las condiciones capitalistas, el Estado solamente es muy limitadamente reformable. Por eso el marxismo nunca se ha atado de manos diciendo que pues, va a buscar la reforma del Estado hasta convertirlo en una sociedad libre, ¿no? En una sociedad 100% democrática. Entonces, ¿qué pretenden los comunistas? Pues hacer que evolucione la democracia hasta sus límites y el Estado capitalista se ha destruido y sustituido por un Estado de nuevo tipo, un Estado de los proletarios, que siente las bases a su vez para extinguirse, para convertirse ya en una gestión de las cosas, una gestión de los asuntos de los seres humanos, pero no en una maquinaria de explotación, o sea, que desaparezca esa parte de la maquinaria de explotación. Entonces, yo creo que en ese sentido todos tenemos bien claro qué es, o sea, y realmente después de tanto tiempo de teorizar no ha sido tan en vano. O sea, los liberales saben lo que quieren, los populistas saben lo que quieren, los anarquistas saben lo que quieren y los marxistas también sabemos lo que queremos. Lo que a lo mejor siempre es muy difuso y muy, pues difícil de establecer a veces son los mecanismos concretos. O sea, los mecanismos concretos en la situación concreta. Ese es el arte. Eso es lo que se necesita realmente el trabajo. Por eso se hacen los debates, por eso se necesita teorizar. Por eso necesitamos echar la teoría abajo y volverla a levantar. Porque los mecanismos concretos y las formas concretas son difíciles de obtener. O sea, en este momento, con el Estado, pues no puede ser volado por los aires y ya, ¿no? O sea, el hueco que dejara un Estado pues, sería ocupado inmediatamente por otra organización que se convertiría en Estado. Pero lo cierto es que como marxistas nos pronunciamos por las reformas sin hacer de las reformas un fetiche. O sea, lo que necesitamos, sabemos es que pues hay algo más allá. Y en la forma de lograr ese algo que está más allá, pues lo que pasa es por la organización. O sea, la organización de la reunión de los comunistas en debates como este para revisar precisamente esas vías, para revisar las vías de organización. O sea, finalmente también pueden ser varias, o sea, opciones. Hay, algunas épocas pues se formaron partidos políticos marxistas, del tipo, por ejemplo, socialdemocracia del siglo XIX, después fueron los partidos de la Tercera Internacional en el siglo XX. Hubo círculos, se formaron muchos círculos de estudios, se formaron muchos foros y muchas, ya llamaban ligas, por ejemplo, las centrales obreras marxistas. Y todos estos conglomerados pues buscaron de alguna manera o de otra pues la toma del poder. O sea, buscaron eh, destruir la maquinaria del Estado. Algunos volvieron al tema de las reformas y otros hablaron de la revolución social. Y otros pues sí, de plano entablaron distintas formas de lucha democrática, de lucha de masas, de lucha parlamentaria o de lucha armada en determinadas etapas. Pero este es el debate, precisamente, esa es la parte que está abierta. O sea, nosotros no, como marxistas, nos ceñimos, por ejemplo, también a una tesis de Lenin, ¿no? O sea, tesis en la lucha partisana, o también llamado en español la lucha de guerrillas, pues refiere que no hay una forma de lucha seleccionada así de manera pura, ¿no? O sea, hoy vamos a decidir cuál del el abanico de formas de lucha tenemos para lanzarlas.
No, o sea, eso también lo imponen las circunstancias. En este momento, la lucha electoral tiene mucha importancia en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque, digamos, las masas están movilizándose de esa manera de acuerdo a su grado de desarrollo y a sus objetivos, a los objetivos que perciben. Entonces, nosotros en ese sentido, lo que tenemos que plantear es presente el grado de desarrollo de la lucha de clases en un momento determinado, para determinar precisamente las formas de lucha. O sea, no podemos, nosotros desde el punto de vista minoritario, no podemos imponer a la historia o al desarrollo histórico las formas de lucha que nosotros quisiéramos o consideráramos arbitrariamente como las apropiadas. Lo que tenemos que hacer es ir escalando, o sea, ir escalando la lucha de clases hasta que llegue a su punto culminante. Y eso cierra una época histórica, o sea, más allá de las generaciones, esto no es una cuestión de una generación, es una cuestión de generaciones. Si una generación se postra y pues determina que pues ya no se puede, que pues no hay más vías, pues ahora sí que ese es un tema también generacional, puede ser el mismo desarrollo de la lucha de clases. Pero como tal, al desarrollo histórico de los pueblos, pues no se mide por un individuo, ¿no? Por una generación, inclusive se mide por generaciones. Y tienen que haber ya muchas otras cosas que también podemos ir revisando, que algunas de las cuales las hemos ido revisando en estos foros, y que, pues la idea es seguirlos revisando. No veo manos levantadas, por si alguien quiere participar, no se limite, pueden levantar su mano y para continuar revisando este tema que es bastante importante y bastante interesante, de hecho. Sí, Bueno, alguna argumentación de lo que tú has dicho, ¿no? O sea, me queda claro que en tu caso, porque no generalizo, tú piensas, estas transformaciones se van a dar en las reformas, que las tenemos que hacer nosotros. Por el momento que me hablas de reformas, ya estás aceptando el límite, ¿sí? Cuando tú hablas de diferentes tipos de organización, cuando hablas, por ejemplo, de la anarquía y que cada sistema de conocimiento ya sabe lo que quiere, ¿sí? Yo te lo diré, yo creo que no. El que quizá el que es más cercano es el capital. Ellos sí saben lo que quieren porque sus elementos los manejan a la perfección. Pues ellos saben qué es la ganancia, qué es esto, qué es lo otro, qué es el neoliberalismo y no se pelean. Su Dios es el capital. En el caso nuestro, como la anarquía y otros movimientos, no, porque tenemos divisiones en el sentido de qué es el Estado, qué es lo que el Estado es al final. Si tú analizas el tema del Estado, como dice Carlos Marx, y se nos olvida. Para Carlos Marx, el Estado es y será siempre el Estado del capital. Entonces, si tocamos elementos de Estado, tenemos que partir de esa idea. Pero vuelvo otra vez al punto central, ir más allá de las reformas y en lo cortito, empezar a dar soluciones, porque tú no me has presentado soluciones. Me dices toda una argumentación, pero yo digo, bueno, preséntame proyectos prácticos y tú todavía lo negocias con la praxis, con la ideología, ¿no? Y si nuestros productos de la praxis funcionan mal, es que funcionó mal la ideología. Eso es lo lógico, ¿no? Pero en la práctica yo no veo como que le seguimos teniendo en el fondo mucho respeto al Estado. Sí, para mí quien le tiene más respeto al Estado es la izquierda. Y el caso es Morena, ¿no? O sea, harán sus reformas, tendrán cosas muy interesantes por avanzar y quizá esta es nuestra línea, ¿no? Porque haciendo geopolítica, pues es lo que nos toca. Por lo demás, como tú dices, pues por muchas buenas ideas y intenciones que uno tenga, no va uno a poder avanzar. Pero lo real yo lo reduzco en cosas muy simples. Oye, si tu hijo se está muriendo y hay que darle pecho, te vas a preguntar si
si tienes o no tienes, o qué leche tomaste, agarras y le das de comer a tus hijos y le buscas la manera, ¿no? Y yo desde ahí hago una pequeña diferencia en lo que es conciencia de clase y situación de clase. Lo que nos domina siempre es la situación de clase. Si tuviéramos conciencia de clase, sería diferente. En cuanto cuando hablamos de conciencia de clase en el sistema donde nos manejamos, es quien maneja el poder, ¿sí? Quién maneja los medios de comunicación, todos los medios de producción. Y ahí es donde yo incido, oye, ¿por qué no podemos pensar? Pues si el pueblo necesita comer, pues vamos a producir alimentos, ¿no? Ah, y ahí se viene el gran problema de las reformas. Porque en las reformas dice, no, pues es que si quieres comer, una vez se lo pregunté ya a unos cubanos, oye, ¿por qué en Cuba no se echa a andar la industria alimenticia? Y me contestó algo que yo me quedé frío. Me dice, ¿para qué? ¿Cómo que para qué no? Si necesitamos frijol negro, nos los traen los chinos más barato. Y le digo, entonces tú te riges por el precio de demanda y eso sí, en el fondo sí. Si en el fondo, bueno, y el tema central es siempre cuando hablamos de valores de uso y valores de cambio. O sea, una sociedad en la que vivimos son valores de cambio. Valores de uso debería ser al revés, ¿no? Una economía donde valores de uso serían 98% y un 2% con valores de cambio. Entonces, en el sistema económico, el sistema de producción económico, desde ahí estamos varados y nadie se atreve a mover un solo pie a lo que está sucediendo. Y ahí es cuando dice López Obrador, distingamos la política de la economía, ¿no? Yo digo, a ver, ¿para dónde va el tiro o en qué RAM me voy a poner para poder entender esto? Entonces, mi propuesta, y lo insisto, es pensemos en cosas muy prácticas donde podamos innovar las leyes del capital. ¿Qué dicen? Vete a Central de Abastos y ve cómo se maneja la producción, la compraventa, ¿no? Alguna vez hablé con que estaba ahí de director, que ahora pues está muy cercano a Clara. ¿Cómo ven este problema de igual los comedores comunitarios, todo este tipo de proyectos, ¿no? Que al final, ¡ay, joles! Oye, ¿qué pasó? ¿Qué es a través del salario mínimo o a través de qué o a través del valor adquisitivo del mexicano? ¿Cómo empezamos a resolver esas cosas? Ahora, si en último de los casos nos tenemos que manchar con volvernos capitalistas, pues le entro, ¿no? Pero teniendo conciencia que es un camino, una progresión que se va dando y donde nos queda claro, es lo que, por ejemplo, lo que pasa en China, ¿no? ¿China qué es? Es un país que, bueno, lo que se dice que es un país, que sí es un país que comunista o socialista, con sus modificaciones en las reglas del juego de las leyes del capital, ¿no? Son cosas que yo también me sigo preguntando si realmente aplican o no aplican. Tendremos que seguir, bueno, la gran diferencia, ¿no? Lo que es el neoliberalismo y lo que es el capital, lo que se ha dado al comercio desde la historia, ¿no? Desde las primeras comunidades, el tequio y todo esto. ¿Cuál sería el camino que son preguntas que ahorita se está haciendo, por ejemplo, Rusia, China, ¿no? Que quieren salir del peso del dólar. ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros esta manera de la economía, el sistema financiero, los candados que se nos ponen continuamente? Son cosas que ahí nosotros como socialistas, primero tener muy claro si realmente tenemos la capacidad o no de entender y de modificar este mundo y luego si tenemos que aceptar las reformas como un proceso, bueno, pero vamos a ser conscientes y sobre todo los de a pie, los de todos los días, los trabajadores, todo lo que hacemos, o nos vamos a seguir sujetando a las reglas del juego, en este caso, pues que será Morena, ¿no? Que puede ser cualquier otro. Yo me lo plantearía por ahí, pero en el sentido de que
hagamos un esfuerzo de primero estudiar nuestras instituciones, las clásicas, lo que pasa aquí en la alcaldía de Álvaro Obregón, ¿no? Ya tenemos nuevo alcalde y ¿qué? ¿Y de qué sirve? ¿Cómo va a participar con nosotros? ¿De qué se trata? Yo lo planteo ahí. Gracias. Sí, gracias, Edgar. Creo que querías participar. Sí, pues bien, ya ahorita con lo que se comenta, pues es lo que habíamos dicho. Finalmente esta reunión tiene un carácter práctico, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? O sea, no es tanto teórico, sino práctico. ¿Qué hacemos? Y lo estamos viendo, o sea, nosotros ahí tenemos el grupo de WhatsApp y se la pasan peleando en el grupo de WhatsApp y cuando se les convoca a este tipo de reuniones, pues híjoles, no asisten. Y luego está el conflicto de que se dice, bueno, es que los socialistas y comunistas no hacen nada, ¿no? Entonces, pues como que nos metemos ahí nosotros mismos en una espiral, o sea, finalmente sí hay esfuerzos de intentar hacer cuestiones prácticas, o sea, porque este tipo de coordinación es una cuestión práctica, o sea, yo no le veo la cuestión, o sea, tiene su carga ideológica, finalmente también la cuestión organizativa tiene su carga ideológica. Cuando tú quieres hacer algo, pues tienes una carga ideológica. Entonces, pues la idea es hacer esta cuestión, práctica. El problema es que vemos cómo cuesta muchísimo, trabajo, aterrizar en una cuestión, organizativa muy concreta. Entonces, pues bueno, yo creo que ya vamos a plantear alguna propuesta, de organización y ponerlas sobre la mesa. O sea, finalmente no vamos a inventar aquí el agua tibia ni vamos a descubrir nada. O sea, ¿cómo es que nos tendríamos que organizar? Finalmente creo que ya la teoría y la práctica histórica nos la ha dado y no queda de otra más que organizarnos a través de comités. O sea, finalmente nosotros como socialistas y comunistas, pues sí, o sea, podemos hacer las críticas, al gobierno de Claudia Sheinbaum, si la reforma es buena, mala, o si le falta, no sé. Pero la idea no solamente es estar, criticando, o sea, sino la idea también ya es plantear una propuesta, ir planteando una propuesta y que estas propuestas vayan ganando terreno. O sea, la propuesta de los socialistas y comunistas finalmente es la sociabilización de la economía, que esta se dé de manera democrática, o sea, que esté controlada la economía por parte de los trabajadores fundamentalmente. O sea, esa es la propuesta, pero para que esta propuesta vaya ganando terreno, pues ahí sí necesitamos meternos al terreno práctico. Y les decía, la mejor manera de organizarnos en el terreno práctico es la creación de comités. O sea, no hay otra forma. O sea, y no lo estamos inventando nosotros. O sea, los comités finalmente no es otra cosa que los soviets. Los soviets eran comités. ¿Cómo organizan los comités? Pues los comités pues, se organizan por una zona y esos compañeros se reúnen de manera regular para discutir, debatir, decidir y difundir la propuesta. Esa es su tarea. No hay otra tarea. Y después, pues creas varios comités y todos estos comités, pues nos sometemos a una asamblea. Y en esa asamblea que discutimos, pues un programa, ya un programa de lucha. O sea, porque ahorita decimos, bueno, las reformas, esto y aquello, pero ¿qué plantean los socialistas? Yo puedo plantear varias cosas, pero finalmente son propuestas quizá individuales hasta cierto punto, pero la idea es que sean propuestas colectivas. ¿Y cómo sacamos una propuesta colectiva? Pues en una asamblea. O sea, no hay otra forma. Se debate, se discute y se vota. Y lo que decida la mayoría, pues eso es lo que se decide para llevarlo como programa. O sea, finalmente las bases son las que van a ir enarbolando el programa. Entonces necesitamos crear comités y que esos comités pues nos vayamos a una asamblea y que esa asamblea saque un programa. Y ya una vez que tienes un programa, pues entonces ahora elegimos candidatos que defiendan ese programa. Entonces si hay una ruta de organización, comités, asambleas, discusión del programa y candidatos. Ahí está la ruta trazada. Pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo porque muchos compañeros no quieren meterse a la creación de comités. O sea, sí, el debate, la teoría, y creo que esto es parte del debate. O sea, si ustedes me presentan otra alternativa de organización, pues yo la escucho.
adecuadamente. Si creen que la vía es la vía armada, pues adelante, también la discutimos. O sea, pero yo no le veo otra forma de organización más que a través de comités, que sean comités abiertos, amplios, democráticos, que funcionen como tipo asambleas. Aquí se podría dar la organización en comités quizá distritales de Distrito Federal Electoral. Son 300 distritos federales, así nos organizamos en Morena en un inicio, por los distritos federales electorales. Son 300, o sea, hay que crear un mínimo, un comité por cada distrito federal. Pero ¿quién se va a hacer cargo? O sea, finalmente los que se tienen que hacer cargo son los que vivan ahí. O sea, no hay que buscarle más. O sea, cada uno de nosotros nos vamos a tener que hacer cargo de un comité y no podemos estarle echando la culpa que los socialistas y comunistas no hacen nada, pues, si nosotros somos los socialistas y comunistas. O sea, esperamos que alguien más venga y organice nuestro distrito electoral. O sea, esa es nuestra tarea. Yo aquí creo que sí hay una propuesta muy concreta. Tenemos que hacer el listado, ver en qué distrito nos encontramos y cada quien se tiene que ser responsable de su distrito. Crear un comité con esta misma, pues sí, orientación o amplitud que se preste. O sea, el comité tiene que ser abierto, público. O sea, porque no somos una secta. Si fuera una secta, lo hacemos es privado y escondido. El comité tiene que ser abierto, público, tiene que hacer una convocatoria abierta, plural, tiene que regirse bajo vías democráticas de discusión también política, para que también salgan las discusiones y no nomás sean discusiones en WhatsApp o nos estemos tirando piedras entre socialistas, o sea, que se genere ahí la organización de debate y también de cuestión práctica. O sea, los comités deben de tener esas dos tareas, teórica y la práctica. Así tiene que estar dividido la organización del comité. La teoría, pues tienen que discutir de manera regular temas teóricos y en el entendido de que no se va a dictar tu última palabra, o sea, finalmente es como hacer ejercicios mentales para irnos a la práctica, eso es la teoría, una guía nada más como para un como tipo calentamiento para ahora sí meternos a la práctica. ¿Cuál es la práctica del comité? Pues hacer la tarea de la difusión, afiliación ahí dentro de su territorio, invitar a más gente para que discutamos cómo hacemos esta propuesta de socialistas. Esa es su tarea del comité, o sea, tampoco se plantea cuestiones muy disparatadas o de debate, o sea, el comité tiene que difundir, volantear y hacer tarea en su territorio, como lo hicimos en un inicio en Morena, tocar casa por casa. A lo mejor ahorita no nos dé el casa por casa, pero sí se puede hacer un volanteo por colonias al menos. Pero me parece que ahí ya está la ruta organizativa. Al menos de nuestra parte, estamos tratando de abrir el debate, estamos tratando de acercarnos con otros grupos para también romper esa brecha de sectarismo dentro del marxismo. Ahora, tampoco vamos a esperar hasta que quieran todos los demás grupos. O sea, nosotros ya también, dentro de Morena, ya adoptamos una propuesta organizativa. Ya la estamos implementando, pero no, pero también al mismo tiempo queremos abrir estos debates para evitar estarnos peleando en WhatsApp, para evitar peleándose en Facebook, que nos insulta, que tú eres menos marxista que yo, porque así han venido, o sea, se nos ha venido atacando. Está bien, quieren generar eso, pues debatámoslo. O sea, aquí está abierta el canal de discusión, de debate, y no se acercan. O sea, eso es lo lamentable, que hay compañeros que se reivindican marxistas, tú eres menos marxistas que yo, y bueno, aquí se abre el debate, pero pues tampoco quieren entrarle al debate. Entonces, ¿qué quieren? O sea, eso es lo que queremos también escuchar. Pues, ¿entonces qué quieren? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le entramos? O sea, sí, nosotros sí, ya está ahí la propuesta. O sea, yo ya la hice, una propuesta, comités, asambleas, discusión del programa y candidatos. Si hay otra propuesta, pues que se plantee, pero pues lo que no sería correcto, pues que pues que nada más se critique y no se plantee, no se quiera meter al debate. Entonces, pues ahí va más enfocado. Entonces, pues sí, ahí hay una propuesta y ahí hay temas para ir debatiendo. Les comentaba, también están las otras mesas de diálogo de marxistas que también van en un sentido organizativo. Y pues bueno, yo mientras aquí lo dejo, si quieren, para que haya más participaciones. Sí, gracias, Edgar. Y como saben, estamos con los micrófonos abiertos.
para continuar con este debate. Y creo que, bueno, digo, yo como llevo la mesa, pues a lo mejor estoy hablando, pero en el momento en que ustedes levanten su mano o tomen la palabra, pues somos todo oídos. Y pues pues seguir comentando esta parte, ¿no? O sea, creo que es importante esta parte del debate estéril, porque hay que diferenciar, hay dos tipos de debate y hay que ser bien claros también en eso. Y creo que Edgar lo mencionó muy bien. Tenemos un grupo de WhatsApp, como saben que hay muchos. Tenemos uno en particular para el foro de Morena Socialista. Convergen mucha gente y no es como un foro de solo socialistas, solo comunistas, derecho de admisión, etcétera, nada de eso. Es un foro abierto, pero pues se privilegia el debate y el intercambio de ideas, las convocatorias, etcétera. Sin embargo, pues sí, se da a veces distintos tipos de debate, ¿no? O sea, y hay que entenderlo, ¿no? O sea, cuando se refiere el marxismo a un debate, pues es un debate constructivo. Y es un debate constructivo no significa que vamos a estar de acuerdo en todo y que a veces las formas van a ser siempre las mejores. O sea, somos seres humanos, ¿entiende eso? Y pues puede a veces desbordarse, pero la idea de un debate constructivo, pues es que se avanza en el conocimiento mutuo, ¿no? O sea, y realmente se exponen los puntos centrales de lo que se está debatiendo, o sea, no con injurias, pero tampoco sobre todo no con falsos debates, o sea, temas parásitos o cuestiones sacadas de contexto. O sea, eso es muy importante para tener un debate adecuado, un debate productivo. Un debate estéril es aquel en el cual pues quienes intervienen nos empezamos a atacar a nivel personal, pero también empezamos a sacar temas que no van al grano o al detalle, sino que es un debate donde los que participan quieren ganar. O sea, cuando identifican un debate así, es un debate estéril, cuando los participantes quieren imponer su punto de vista y decir la última palabra y realmente no debatir, o sea, no poner los puntos centrales de lo que se quiere debatir y exponerlos abiertamente. El debate marxista debiera ser o debiera aspirar precisamente a exponer los puntos álgidos de las cuestiones que queremos exponer. Y en este caso, pues esas son las cuestiones, en este foro, en este momento precisamente, pues son las cuestiones de organización, ¿no? O sea, qué caminos podemos seguir para avanzar hacia esos objetivos comunes, o sea, como comunistas y socialistas. A lo mejor en el fondo ni siquiera mucha gente lo tenemos presente, ¿no? Realmente qué es lo que está en el debate, o sea, cuál es el punto central a discutir. A veces lo damos por sentado, eso también ocurre. Y los debates pueden empezar a ser estériles cuando precisamente cada quien tiene su idea y pues no la expone abiertamente, ¿no? O sea, no porque sea necesariamente algo deliberado. A veces no se expone porque no se tiene la claridad o no se tiene la suficiente confianza en lo que uno está argumentando y pues pone muchos temas antes del tema principal. Entonces, de ahí deviene que pues, tengamos un debate estéril. Entonces, la idea del debate en el comunismo y en el marxismo, pues es tener debates productivos, es decir, debates que vayan al fondo de la cuestión y se puedan dirimir. Veo al compañero Leopoldo de nuevo. Sí, adelante. Sí, pues no me gustaría participar, pero veo que los demás compañeros no participan. Este, bueno, aquí hay una propuesta y creo que es la única. Yo he hecho algunas propuestas y no creo que no me doy a entender. Lo que se está proponiendo esta mesa, que es la mesa de ustedes, es pensar en coordinación y hacer consultas. Y este es un proyecto para mí netamente político, ¿sí? Para mí la tendencia, júntense y buscamos representantes y todo esto. Y tratando de abonar este tema, bueno, pues hagámoslo, ¿no? Pero yo no veo elementos, hay mucho silencio, ¿no? Porque al final esto que se dice es lo que siempre se hace. Precisamente es como se hace, organicémonos y generemos nuestros líderes, esto y lo otro, cuando no conocemos de fondo lo que nos está moviendo. Y entonces siempre
Para mí es el problema de los partidos políticos que son de representación. Yo te represento porque soy el que hablo más bonito, porque tengo las ideas bien claras, pero insisto, yo no veo un proyecto que esto que estén diciendo sosténganlo con algo muy práctico. Si no están hablando de pura teoría política. Entonces, ¿cómo construir? Estoy de acuerdo. Manejemos este esquema, ¿ok? Pero ¿de qué lo vamos a llenar? Y vamos a los problemas cotidianos de nuestras colonias, de nuestros barrios, de nuestra ciudad, de la República Mexicana, y tengamos respuestas muy claras frente a Morena. Cuando diga Morena, tenemos estas líneas, ya las tienen ellos establecidos, ya no necesitan de nosotros, ya saben a dónde van. O sea, Claudia ya sabe, y estoy hablando hasta de movimientos alternos como, ¿cómo se llama? En el MUP, que hacen su papel, ¿no? Y que hablan de izquierda y te dan clases de marxismo y todo esto, pero hablas en corto con ellos y algo sucede. Con problemas también siempre me gusta hablar mucho de planeación, del proyecto de planeación de la Ciudad de México. ¿Quién lo conoce? ¿Cuáles son las finalidades del plan de desarrollo de la Ciudad de México? Y estamos hablando de marxismo y de socialismo y de cosas No, concretas. no sé qué tal. ¿Cómo le vamos a entrar a estos hechos concretos? Ahí la dejo. Sí, gracias, compañero. Ve al compañero Juan José Piñar. Adelante. Ah, eh, a la pucha. Aló, Sí, adelante, compañero. Escucha. pasó. ¿Me está escuchando? Sí, compañero. Nada más que está poniendo su mute. Bien, ahí supongo que ya me escuchan. Yo me llamo Juan José Piñar Chavarría, les estoy hablando desde Punta Arenas, en Costa Rica, en América Central. ¿Me escuchan, verdad? Sí, adelante. Bien, bien, es que perdí la pantalla, entonces estoy con una cosa ahí negra. Yo quiero hacer un llamado a ustedes a que piensen en que ustedes están en este momento en la punta de la lanza del movimiento trabajador de América Latina, al menos hasta Centroamérica. Hay razones históricas por las cuales México tiene mucha influencia sobre nosotros, influencia cultural, y lo cultural es político. Este, aquí en entonces el papel que ustedes están desarrollando ahí, los pasos que ustedes den ahí en México y que ya los están dando son muy importantes para nosotros que venimos atrás. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante ya los partidos no pueden estar segregados, separados. Las fronteras tienen que desaparecer. Este es un mundo globalizado. Entonces, en esta globalidad hay particularidades, hay diversidad, pero tienen que haber lineamientos generales, más que somos una región y tenemos a los Estados Unidos encima nuestro, tratando de recuperar todo lo que ha venido perdiendo. Bien, entonces, el primer llamado es a esto, que ustedes no se olviden de la gran responsabilidad que tienen para con nosotros, los más pequeños, hacia el sur. Segundo, tenemos, en Costa Rica tenemos un partido comunista, pero ha estado ahí desde una separación del año 89, se separó, y no ha pasado nada. La ideología dominante nos tiene destrozados. No hay marxistas. Yo cuento con los dedos de mis manos 5 personas con las que puedo hablar usando la terminología marxista o materialista histórica dialéctica. Y hacer el análisis todavía es más difícil. El análisis de la realidad todavía es más difícil. Y hablar de cómo organizar un partido político moderno, actualizado hoy, ni se lo imaginan.
Lenin decía que uno tenía que estar al día con los avances de las ciencias. Y para organizar un partido político significa que uno tiene que estar al día con la administración, tiene que estar al día con la forma en que se financia un partido político, con las formas en que se trabaja en equipo, con la comunicación, con la organicidad territorial. Yo tengo compañeros todavía que invitan a reuniones. Nos vemos en tal día, tal hora, cuando tenemos el teléfono celular en la bolsa y nos podemos reunir todos los días, horas y horas si queremos. Pero no, la mentalidad es aquella mentalidad del volante, que está bien, es válido, en muchos casos es válido, pero el volante ya no queda, no está, no debe. Aquí son las redes sociales y un programa bien hecho, bien definido para llegar a los trabajadores. Que el trabajador que no lo ve hoy lo escuche por la radio dentro de unos días allá en su lancha, en su barco o en su sitio de trabajo mientras está agachado produciendo. Puede estar con un audífono oyendo la charla, oyendo la formación. Entonces, el financiamiento. Siempre andamos pensando en financiarnos vendiendo un periódico, haciendo rifas. El Frente Sandinista tiene negocios y gana licitaciones con el Estado. Y ese dinero obtenido ahí limpiamente por los trabajadores se devuelve a los trabajadores. Eso arma al partido, le da comunicación, le da organicidad, le da locales, le da educación, le da ayudas cuando el pueblo lo necesita. Y nosotros estamos muy atrás. Todavía seguimos pensando en revolución. No es revolución, es transformación. Marx nunca habló de una revolución. La revolución es una tesis soviética. Y el anticapitalismo también. Marx no era anticapitalista. Hay conceptos teóricos viejos que no se aplican a nuestra realidad ni y a la realidad de la vida. Yo mismo he reproducido este sistema durante 45 años que he pasado trabajando. ¿Cómo voy a ser anticapitalista? Soy anticapitalista en la concepción socialista, pero yo mismo he participado y yo mismo tengo que valerme de las herramientas que este sistema me da bajo el afán de lucro para comunicarme, para tratar de organizar a los compañeros. Bien, entonces aquí en Costa Rica, miren, si ustedes se fijan, para terminar, el capitalismo es cíclico en espiral ascendente, o sea, todo se repite, pero en un nivel superior en cantidad y calidad, lo cual lo hace diferente. Pero si nosotros leemos la historia del siglo pasado, a partir de los años 13 empezó lo que está empezando hoy, empezó el movimiento en que estamos hoy. El capitalismo empezó a desarrollarse, los trabajadores fueron desplazados, no se aumentaban los salarios, ocurrieron un montón de cambios por el desarrollo de la tecnología. Entonces, hoy pasa lo mismo y todo el mundo está empezando a estar ya inconforme, pero ¿qué pasa? La ideología dominante se ha desarrollado tanto en estos 100 años que hay gente que llega de la derecha fascista ocupa los espacios de la izquierda socialista. Ni siquiera debemos llamarnos izquierda y ni siquiera socialistas. Eso está desprestigiado. Nosotros debemos ser comunistas, porque las tesis nuestras son comunistas y los comunistas no somos muchos. Por eso se habla siempre de la vanguardia. Entonces estamos entrando a un ciclo que nos va a llevar a mediados de siglo con un cambio, pero no para un cambio revolucionario capitalista, sino que nos va a llevar para un cambio socialista. Ya el capitalismo es decadente y el socialismo es incipiente en China. Y es objetivamente superior al socialismo que trataron de desarrollar en la URSS. Los chinos controlan todos los factores productivos y es más, están desplazando ya el capitalismo en la creatividad, en el desarrollo. Eso significa que simplemente el capitalismo todo lo que le queda es la guerra. La guerra y el fascismo y la esclavitud aquí donde nosotros vivimos. En fin, lo que va a pasar es dentro de poco es que va a haber, ya hay indignación, pero no salimos de eso. ¿Por qué? Porque no hay partidos comunistas que estén proponiendo, haciendo una propuesta socialista, que es lo que sigue. Aquí el patrono, aquí nosotros estamos todavía en una fase donde la cuestión debería ser mixta. El capital local aliarse con el trabajo local contra el capital externo, que está llegando a destrozarnos. ¿Para qué? Para tener un mercado local abastecido y para desarrollar nuestras propias condiciones, para ir expulsando
a ese capital externo que nos quiere seguir dominando. Entonces, a mí me gustaría tener un contacto con ustedes, ahí le queda mi nombre, para ver qué están haciendo ustedes y ver cómo yo aquí lo propongo, porque yo estoy fuera del grupo de poder que está tratando de organizar el partido, porque para mí ellos están muy, muy atrasados. Entonces, yo tengo que fijarme en el Frente Sandinista, tengo que fijarme en el Morena, porque ustedes son los que van adelante. Yo les agradezco mucho el esfuerzo que hacen. No, no, lo que ustedes hacen es muy importante. Hay que comprender en qué estamos, el movimiento histórico en que estamos. La tesis mía es desde hace 14 años, el capitalismo es decadente porque ya acumula el capital en cada vez menos burguesía y dialécticamente genera en su opuesto un empobrecimiento general, empezando por destruir el estrato medio y los capitales locales, estén en las cooperativas de los trabajadores, estén en el Estado o estén en la empresa privada local. El capitalismo está llegando a su fase final porque es exitoso. Entonces, eso implica ya pensar en que hay que hacer propuestas socialistas y mirar mucho al Partido Comunista Chino y lo que están haciendo los chinos allá. Pinar Chavarría Juan José @gmail.com es mi correo. Eh, Muchas gracias, compañeros. Al contrario, gracias Juan José, un saludo hasta allá y pues finalmente el movimiento comunista tiene que ser internacionalista como requisito. Entonces, realmente todos estamos en el pues, en el mismo barco y siendo Latinoamérica pues más. Edgar te acaba de compartir el enlace para el grupo de WhatsApp que tenemos de Foro de Morena. También estamos en Facebook, no sé si nos contactaste ahí también. Estamos en el Facebook de Morena Socialista. Se pueden ver y también invitamos a todos los que nos escuchan a ver las otras charlas que tenemos ahí grabadas. Y aparte en YouTube, pues tenemos el canal de Morena Socialista también, para que puedan ver, continuar con estos contenidos y participar. Bueno, mientras vemos alguna otra mano levantada, nada más comentar sobre la iniciativa que proponemos. Creo que hay un pequeño punto que sí tenemos que tener en cuenta, de lo que mencionaba el compañero Leopoldo sobre la parte de político. O sea, creo que hay que entender cuando estamos mencionando esta iniciativa de organización, el término político. O sea, creo que el compañero lo mencionaba en el sentido de rebajar. Bueno, creo que ya no está ahorita en el foro, pero bueno. La cuestión política, creo que lo proponía como rebajar, o sea, como si nuestra iniciativa fuera estrechamente político. Y hay que entender, hay que tener, bueno, hay que ponernos de acuerdo en qué entendemos por político, ¿no? Porque en el sentido marxista del término político es una cuestión amplia, es un concepto amplio, que abarca no solamente las cuestiones, los procesos electorales. O sea, político significa la iniciativa de organización social en un sentido amplio de la palabra. O sea, organizar a nivel no solo digamos, de la ciudadanía que se moviliza a votar, sino aquella ciudadanía que pues tiene que empezar a concientizarse, es adquirir conciencia de clase para enfrentar la cuestión del Estado y del poder. Y enfrentarlo a Compañero, través de distintas iniciativas. O sea, dígame. perdóneme, yo soy un marxista ortodoxo y lo he aprendido en la universidad durante un año y después he sido lo que la derecha nos llama marxista estructuralista. Es decir, trabajo mucho a partir de los conceptos. En el marxismo tenemos, para comprensión, en el método, para comprender la realidad, dividimos el sistema en dos partes: infraestructura productiva y de relaciones de producción, sociales de producción, ¿verdad? Entre los patronos y los trabajadores, y la superestructura cultural. La superestructura cultural es un reflejo que justifica a la infraestructura productiva de explotación. La justifica y la reproduce. Y hoy nos distrae para que no la comprendamos y la critiquemos y la superemos con la ideología dominante, con el entretenimiento, la diversión y todas estas cosas que están ahí, que nos hacen cada vez más, que nos estupidizan. Entonces, cuando yo hablo de político, la política es
parte de la religión, es parte de la superestructura cultural. Entonces, cuando uno habla de política, en realidad no está hablando solo de política. O sea, no estamos hablando de tomar el poder o de tener un partido con el objetivo de tomar el poder para gobernar. Tenemos que hacer una lucha que tiene que ver con la religión, con la educación, con lo jurídico, con todas las expresiones culturales y con la política, como objetivo obtener el poder y la organización partidista. Entonces, ¿qué pasa? Cuando queremos hacer un partido político, vamos a enfrentarnos a los religiosos que tienen a todos los trabajadores más empobrecidos en sus iglesias. Ese es el peor fracaso de los comunistas costarricenses. Nuestros trabajadores están metidos en las iglesias cristianas. Ahí están. Y cuando la crisis se exaspera como ahora, la solución es religiosa, es divina, viene el fin del mundo. El patriarcado, el patriarcado, que es la forma de poder de la derecha, es parte de la política. Sabemos de patriarcado, sabemos de misoginia, sabemos de derechos humanos, sabemos de violencia, sabemos en todas las expresiones de la violencia, ¿va? La violencia familiar, la violencia intersectorial, la violencia armada, la violencia del narcotráfico. Es decir, cuando hablamos de política no es solamente el poder, el partido para tomar el poder y participar en lo electoral. Yo ni siquiera planteo lo electoral en Costa Rica. ¿Por qué? Porque es caer en la trampa de la derecha y meternos en un espacio que ellos dominan. Aquí tenemos un grupo que se llama Frente Amplio, que es una izquierda amplia. No pueden pasar más de criticar y de proponer leyes que no van a pasar. Hacen críticas excelentes, hacen denuncias, control político, pero de ahí no van a pasar. Y hemos perdido de, no sé, 14 diputados a 6. Hemos perdido, digo, porque he participado. Nosotros no tenemos que participar en lo político. Bueno, ustedes ya están en lo político, están en lo electoral, pero no deben dejarse llevar por lo electoral, porque lo electoral es solamente una expresión que sirva para medir el poder que uno tiene en la base, en las comunidades, en los grupos de presión, en los gobiernos locales, en las organizaciones de las juntas de salud, de caminos, no sé, México es muy grande, por el agua. Ahí es donde tenemos que concentrarnos, en el trabajo popular, porque, y desde luego, si como ustedes tienen poder político, entonces hay que hacer una relación intrínseca entre el trabajo de la base y los que salen de ahí para ir a hacer la lucha en lo político. Nosotros aquí no podemos empezar por lo electoral, porque sería una distracción, no lograríamos crecer, no tendríamos educación. Entonces, lo político ustedes lo han venido desarrollando. Yo le he dado seguimiento a Morena. Yo sé que ustedes tenían con el doctor Dussel al mejor pensador, no ideólogo. Nosotros no tenemos, los comunistas no tenemos ideólogos. Ideología en Marx significa falsa realidad. Y llamar ideólogo a una persona es despectivo en Marx. Es una burla. Nosotros tenemos pensadores, tenemos congresos de pensamiento socialista o comunista, no tenemos congresos de ideología. La ideología en el marxismo es despectivo, es falsa realidad, es engaño. Nosotros tenemos pensamiento político y doctrina económica y doctrina política, y doctrina, sí, doctrina económica y doctrina del Estado. Bien, eh, perdonen que me anime tanto a hablar y que hable así, pero es que aquí nadie me escucha. Tengo que escribir para ver si logro hacer algo, porque probablemente el año que viene en Costa Rica retomemos antes de los 100 años del Partido Comunista, que se creó en 1931. El Partido Comunista que está ahora está tratando de retomarlo. Yo ya les he advertido que eso va a pasar, porque las condiciones materiales de vida están, están aumentando cada vez más hacia la represión, hacia el esclavismo, hacia la explotación mayor. Entonces, la reacción social tiene que darse, la lucha de clases tiene que crecer. Ustedes se enfrentan allá a los Estados Unidos, ellos van a hacer todo lo posible y la única esperanza, la única manera de poder definir el futuro es haciendo cosas, desarrollando nuestros propios trabajos. Esa es la única manera de saber el futuro, organizarnos, trabajar, luchar. Y hay que tener mucho pensamiento.
Hay que ir al marxismo, porque si no el sistema siempre nos va a estar socavando, socavando, socavando. Hay que ir a los principios socialistas, hay que fijarse en China. Yo veo a los chinos, veo a los niños en un kinder, niños con 3, 4 años haciendo su comida. Hacen su comida, pican su comida, reparten su comida, comen todos juntos, todos llevan y lavan y acomodan todos los trastes y vuelven otra vez a la clase. Y yo me preguntaba, bueno, pues es que los chinos están bien capitalistas ahora, están consumiendo todo lo que pueden, pero sin embargo la educación, que es parte de la política, ya viene de los niños enseñándole a cooperar, a trabajar juntos. ¿Qué niño le va a hacer daño a otro niño explotándolo en el futuro, cuando sean adultos? Ninguno, porque todos se han criado iguales, ayudándose unos a otros, así son los chinos. Y ahí entra el pensamiento confuciano, el pensamiento de Lao Tse, el pensamiento budista. No son religiones exactamente, pero la religión hay que atacarla porque el capitalismo cuando es decadente se vuelve radical. Esa es mi tesis y no la he visto en otro lado, créame. Estamos en la última etapa del capitalismo, que es exitoso, pero es decadente dialécticamente. ¿Por qué? Porque el concentrar la riqueza, el ser tan eficiente, tan eficaz en la producción, implica al otro lado generar pobreza. Y entonces, aquí es cuando el socialismo nace, renace. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y el capitalismo se vuelve en este momento patriarcal, militarista, violento, misógeno, contra derechos humanos, contra todo derecho que logramos en la etapa anterior de desarrollo. Ahora van para atrás todos los derechos. Viene el fascismo. Y nosotros nos radicalizamos también hacia la izquierda comunista, hacia la dictadura de clase proletaria. No podemos hacer otra cosa más que eso. Eso es. Gracias, compañeros. No, está bien. Gracias, compañero Juan José. Bueno, de hecho era, para terminar nada más mi pequeño comentario era de participación anterior a la suya, creo que no la escuchó. Y es mencionar esta parte que la iniciativa que estamos proponiendo, pues es política en un sentido amplio precisamente. O sea, como lo menciona, es abarcar o impactar en cuestiones ideológicas. O sea, cuando estamos proponiendo que precisamente se hagan lo que son los círculos, las asambleas, evolucionemos en una línea, digamos, de desarrollo del movimiento. En este caso particular, nuestro movimiento, estamos hablando de político en un sentido amplio, o sea, no estamos reduciéndolo a tener pues, candidatos, ¿no? Y ganar poder y pues dejar las cosas intactas, ¿no? O sea, finalmente, dentro del movimiento comunista, dentro del movimiento marxista, pues precisamente la cuestión es ir escalando la lucha de clases. Y escalar la lucha de clases se refiere a la política, sí, pero no en un sentido estrecho, obviamente. Se refiere a impactar la política en un sentido amplio, o sea, ir a la base de la sociedad, porque, o sea, la iniciativa que proponemos no tiene sentido no tiene sentido si solamente se propone, digamos, extraer, ¿no? De aquí y dejar intactas toda la cuestión socioeconómica, ¿no? O sea, finalmente de qué se trataría, ¿no? Pero tampoco nos estamos en ese sentido, y creo que lo mencionó Edgar, pues inventar algo diferente, ¿no? O sea, en ese sentido, tenemos la experiencia histórica y pues le vamos a hacer la crítica, y justo es lo que estamos haciendo, ¿no? Haciéndole la crítica, pero extrayendo aquello que es necesario para que precisamente se dé ese movimiento político en el sentido amplio, y no en el sentido estrecho, que por ejemplo sería el electoral, ¿no? Que es finalmente solamente escoger las cabezas del Estado. Pero bueno, yo creo que ahí abordamos bastantes puntos. El debate no se va a acabar aquí, no se va a acabar hoy. Vamos a continuar. Vamos a tener más puntos que revisar. No es algo que se podamos agotar. Sin embargo, creo que podemos ir ya cerrando esta sesión. No sé si hay alguna otra participación. Si no, pues Edgar puede ir a darnos unos comentarios, extrayendo unos comentarios finales o conclusiones. Sí, Compañero, permítame unas últimas palabras. sí, adelante, compa. Adelante, Bien, Juan aquí en José. Costa Rica, que nosotros estamos bien majados por los gringos, ¿verdad? Costa Rica, con la revolución que hicimos en el 48, logramos servicios de salud, el agua, la electricidad, la educación que llamamos gratuita. Nosotros éramos reconocidos como los socialistas de Centroamérica.
En Europa decían que nosotros éramos socialistas y realmente así fue. Pero ¿qué pasó? El Partido Comunista se despedazó en el 89 y no defendimos lo que habíamos logrado. El partido fue prohibido también y trabajábamos en la oscuridad, ¿verdad? Y no defendimos todos los logros. Costa Rica tiene una ventaja comparativa, ya tal vez no con Nicaragua, pero tal vez con los demás países. Nosotros tenemos un seguro social que, que, que es solidario. El agua llega a todas nuestras casas, agua potable, la electricidad también, la educación todavía es posible, pero nos están minando, nos están minando, nos están minando, ¿verdad? Entonces, antes teníamos un Instituto Costarricense de Electricidad que se encargaba de la electricidad y las telecomunicaciones. Ahora las telecomunicaciones las han privatizado y él está compitiendo ahí. Y sabotean el sistema, ¿verdad? La caja costarricense del Seguro Social está siendo saboteada. Entonces, nosotros tenemos una ventaja. Si vamos hacia el socialismo y ya estamos en un socialismo incipiente, nosotros deberíamos empatar todo lo que nosotros logramos con lo que ya viene. En Nicaragua ahorita están haciendo hospitales, escuelas, carreteras, cosas que nosotros habíamos logrado hace 50 años. Y por haber logrado eso, por ser el país de mayor ingreso per cápita, nos sacaron de las ayudas y todo esto, ¿verdad? Del montón de ONGs que le caen a uno cuando uno es pobre. Y nos sacaron de ahí. Y este es el país más caro de Centroamérica y más allá. Este es un país carísimo. Y eh, mm, lo que quería decir era que entonces la ideología dominante está por todas partes aquí. Aquí la gente piensa solamente en capitalismo y cómo la izquierda trabaja dentro del sistema capitalista. Y para terminar, aquí se dice de la doctora Sheinbaum que es una loca. Así de claro, yo lo he visto en algunos programas de radio. Es una loca, pero ellos no entienden que lo que están haciendo es un movimiento muy interesante, único en el mundo quizás. Están haciendo una revolución subjetiva que no es una revolución militar, ¿verdad? Sino que es en la parte superestructural, en la parte de la juridicidad. Imagínense lo que es hacer una revolución ahí y quitarle el poder a la derecha sin disparar balas, sino cambiando jueces y cambiando la mentalidad legalista del sistema. Eso no lo va a aceptar los Estados Unidos. No lo van a aceptar. Esa es la primera defensa que ustedes deben desarrollar, que el sistema jurídico que ustedes están planteando pase, siga adelante, porque tiene una equivalencia mayor que una revolución armada. Pero es subjetivo, o sea, es solamente en México, depende de las circunstancias que ustedes tienen. Es como una revolución armada y no significa socialismo. Las revoluciones armadas no significaban ningún socialismo, porque, 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 porque no, porque no seguían las leyes del sistema, sino que seguían a la dialéctica de la lucha de clases. No, la revolución la hace la economía y después viene la revolución política o la revolución armada. Ustedes están haciendo una revolución jurídica y también yo creo que una revolución económica, pero todavía esa parte infraestructural no está. Se están adelantando, lo cual los puede mandar a un vacío, ¿verdad? Es Sí, como que hagamos una revolución armada y ganemos el gobierno. ¿Qué hacemos con tener el gobierno si toda la infraestructura económica la manejan los capitalistas? Lo mismo en México. ¿Qué hacemos con ganar la parte jurídica si toda la infraestructura productiva y la ideología dominante la tiene la derecha? Eso es una lucha, es una jugada muy interesante, pero yo creo que es la primera defensa porque es válida. Puede ser que sea exitosa. Ustedes los mexicanos siempre han sido muy nacionalistas y hay que valerse de eso, del nacionalismo o no sé cómo se llamará, o el soberanismo, o cómo le llamarán ahora, pero ustedes siempre han sido el ejemplo de país que se ha parado entre los yanquis que los han humillado y sacrificado y asaltado. Pero bueno, esa es la idea, ese es el pensamiento que nosotros tenemos de los mexicanos aquí todavía, que los mexicanos no son pendejos, que han estado en una etapa muy jodida, pero que ustedes y su pueblo no son pendejos, que ustedes van a dar la lucha y que de ahí viene todo para acá. Eso es, compañeros. Muchas gracias. No se desanimen, recuerden, ustedes van adelante, tienen que dar el ejemplo, tienen que dar el ejemplo.
Y gracias, Juan José. Bueno, pues es una época, ¿no? Para todo el hemisferio, incluyendo México y Centroamérica y pues la vecindad, ¿no? Ante todo. Gracias. Bueno, no sé si hay otro compañero que quiera participar o compañera. Y si no, pues adelante, Edgar, puedes ir comentando para ir cerrando esta sesión. Pues sí, pues yo creo que pues agradecer al compañero que se conecta desde Costa Rica. La verdad es que sí nos da nos amplía el análisis de cómo también nos ven los compañeros en otras partes del mundo y cómo ven el proceso de Morena. O sea, a mí me gustó bastante porque pues en primera pues el compañero pues nos da la responsabilidad histórica que tenemos aquí de tratar de impulsar esto de organización de socialistas y comunistas. Y también la importancia que está teniendo el gobierno de Claudia Sheinbaum. O sea, aquí, aunque no se crea, pues hubo comunistas que están saliendo en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum. O sea, aquí en México, o sea, y a nosotros nos parece un poquito, pues si no un síntoma de alarma, pero pues sí nos parece algo que va, pues, que se tiene que debatir. O sea, finalmente cómo vamos a organizarnos por el gobierno de Claudia Sheinbaum o en el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues es algo que hay que debatirlo. O sea, no podemos tomar ese tipo de posturas. O sea, de yo soy comunista y yo estoy en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum, porque así lo salieron algunos a manifestarse el 1 de octubre. Yo creo que eso pues es parte del debate. O sea, aquí finalmente se ha comentado que pues el gobierno de Claudia Sheinbaum está haciendo de cierta forma una serie de medidas que nos parecen positivas y la cuestión, por ejemplo, de los programas sociales que se están dando aquí en México, como el de programa de adultos mayores, apoyo a discapacidad. Ahorita Claudia Sheinbaum va a implementar lo del apoyo a secundaria por familia, te va a dar un apoyo como de 2,000 pesos. Bueno, también dependiendo cuántos integrantes, o sea, hay bastantes programas que se están dando a la población que fueron no gracias al capitalismo, sino fueron arrancados a través de la movilización. Recordemos que a Andrés Manuel le hicieron un fraude en el 2006 y desde ahí nos costó muchísimo trabajo tener un gobierno de izquierda para que hiciera al menos estas reformas que para nosotros son un avance importantísimo. Y entonces de ahí a salir a manifestarnos en contra de Claudia Sheinbaum, pues sí nos parece un despropósito, pero pues les digo, o sea, finalmente son pensamientos del comunismo que se tienen que debatir. O sea, y ese es el llamado también a los compañeros que se debatan este tipo de posturas. Ahora, nosotros entendemos que esos tipos de programas pues van a tener un límite. Finalmente el límite es dentro del capitalismo. Nosotros como marxistas entendemos que el capitalismo entra en contradicción, no tanto por el proceso de producción. O sea, finalmente a la gente no le interesa cómo se produce en este sistema, sino las crisis entran dentro de los sistemas por la cuestión de la distribución. O sea, sí, tú produces mucho, pero pues a mí no me llega. O sea, a mí no me llega la riqueza, al contrario, vivo en la pobreza. ¿Y de qué sirve de que tú ganes mucho, la burguesía se produzca y sea un país desarrollado si a mí no me toca nada? O sea, ahí es donde radica el conflicto. Y, por ejemplo, los programas sociales dicen es que están regalando dinero. No, nadie regala dinero. O sea, finalmente la gente está agarrando una parte de esa distribución que antes no nos daban nada. O sea, eso es lo que se está haciendo. Pero ahora esta distribución, pues con los programas no va a ser suficiente. O sea, el capitalismo va a seguir con su mecánica, ¿no? Su dinámica. Entonces ahí van a entrar los conflictos otra vez el sistema va a entrar en contradicción y ahí es donde entra la propuesta de los socialistas, que finalmente la propuesta de los socialistas ya se comentó. O sea, no es la revolución, de entrada la revolución, ya lo comentó el compañero, hay que quitarnos ese estigma de la revolución, ¿no? Que la revolución es armada, ¿no? La revolución simplemente es un cambio. ¿No? O sea, lo único que proponemos los socialistas es pasar a una economía planificada. O sea, en China llevan una economía planificada y ahí están creciendo, porque planifican su economía. En la economía capitalista es una anarquía, cada quien produce y vende lo que quiere y consume como quiere, entonces es una anarquía.
Entonces nosotros lo que planteamos es que haya una economía planificada para precisamente impulsar el desarrollo del país, y la importancia de México, pues ya lo comentó el compañero, o sea, no nomás es México, sino la cuestión también de Centroamérica y América Latina. O sea, México, por su papel económico, tiene una importancia, ¿no? Muy, muy fuerte, incluso dentro de la revolución socialista en América Latina. Entonces, esa es la situación. O sea, a mí me parece muy, muy, muy interesante los planteamientos del compañero, y hacer el llamado a los compañeros que estamos aquí en México, pues a asumir esa responsabilidad histórica de empezarnos a organizar, y no tenerle miedo a esa palabra de revolución, que finalmente nosotros planteamos que la revolución solamente es un cambio, ¿no? El cambio en el sistema económico, de pasar a una economía anarquista, ¿no? Individualista, egoísta, consumista, a una economía planificada. Pero pues ese cambio no es pacífico, o sea, más bien va a enfrentar resistencia por parte de la burguesía y de los capitalistas. O sea, ustedes vieron cómo aquí, por hacer una reforma judicial, hubo resistencia, y va a haber resistencia en otras reformas seguramente. Entonces es muy complicado si no se genera un cierto nivel de organización y de concientización de la población, y en el sentido ya más de clase, entiendan los conceptos de capitalismo, socialismo, comunismo, y todo eso. Entonces, pues bueno, ahí están las propuestas. Ya compartí el grupo de WhatsApp para también, si los que no estaban en este grupo puedan integrarse, hacer llamado a los compañeros que están en este grupo de WhatsApp. O sea, que el debate sí es importante, y nosotros, como han visto, pues hemos sacado debate y debate, y no lo vamos a dejar de hacer. Pero el debate debe de reflejarse en un sentido práctico. O sea, si la teoría no se refleja en un sentido práctico, no sirve de nada. No sirve de nada estar debatiendo y debatiendo y debatiendo y debatiendo. O sea, a mí me llama la atención, les decimos, tenemos el grupo este de WhatsApp, está bien, ¿no? Intercambiar comentarios, pero si no se materializa en este tipo de iniciativas organizativas, pues el debate no sirve. O sea, esa es la realidad. Entonces, ahí también vamos a tener que hacer un llamado a los compañeros, que es necesario que participen, y los compañeros que estén aquí, pues también es importante escucharlos. Si no, ¿cómo vamos a organizar, o cómo vamos a tomar ideas de qué es lo que quieren los compañeros, o dónde proponen, si tampoco no participan? O sea, también la democracia implica primero tu derecho a opinar y debatir. O sea, y si no hablas, pues ¿cómo va a haber democracia? Entonces, pues por el momento yo creo que ya vamos cerrando. Un Están, punto, compañero, por favor, sí, adelante, antes de Leopoldo. que cierren. Sí, Sí, antes de que cierren. Mira, yo lo que voy a hacer en cortito, es acercarme a la Ciudad de México sobre todo, y exponer dificultades que tiene la Ciudad de México, y plantear soluciones, y, y bueno, y es una invitación a todos ustedes que hagan lo mismo, porque es una manera de primero exponer el problema y dar soluciones diferentes, porque el gran problema es que a lo mejor nuestras soluciones, se habló, por ejemplo, de pues, el dinero que se está repartiendo. A mí me llega una lana del gobierno, pero eso en sí mismo no está cambiando nada, al contrario, de alguna manera estamos solidificando el proyecto de nación, que es un proyecto, sigue siendo del capital, con ciertas reformas que no vemos claro. Es más, las reformas que se hacen desde la eléctrica y todo eso siempre se manejaron en la confusión. ¿Producto de qué? De que cómo se planteaba, ¿no? Y por eso la misma derecha aprovecha eso, porque siempre es una confusión, ¿no? El mismo tema del cambio del poder judicial, como que si el punto estuviera nada más en de quiénes van a, cómo van a ser designados los nuevos jueces, cuando el problema es más de fondo, ¿no? Que es constitucional, que tiene que ver con el artículo de la soberanía del pueblo, que es el que decide.
Entonces, de ahí empezar a hacer propuestas que yo quiero hacer muy cortito en temas muy concretos de vivienda. Ahorita lo que viene el problema de la vivienda, que se está pensando, pues de que va a haber mucha vivienda. Bueno, no sé mucho, hablan de 100,000 o algo así, cuando el problema de la Ciudad de México es terrible y no se quiere ver. Y sí empezar nosotros como pensamos en un pensamiento comunista o socialista, empezar a hacer propuestas, impulsarlas, presentarlas y de alguna manera ya desarrollarlas nosotros, porque estamos esperando que me dé el visto bueno el gobierno, en este caso de Clara Bruguera. O sea, ¿qué son, por ejemplo, el proyecto de Clara Bruguera? ¿Cuál es? Sus famosas utopías. ¿Hasta dónde estamos haciendo innovaciones? Es una invitación, ¿no? Que de alguna manera empecemos a trabajar todo eso y aprovechemos lo que dijo el compañero Pinar, ¿no? Dijo cosas muy importantes. La gran importancia, podemos hacer una revolución, pero si en la parte económica no hay modificaciones, pues a la larga se va a volver a repetir. Gracias. Compañero, 4 ideas más, por favor. Mire, en Venezuela se desarrollaron las comunas. Marta Hanecker escribió mucho sobre eso. Bien, yo creo que por ahí puede haber una idea de cómo trabajar con la base. 2, la 11ª tesis de Marx sobre Feuerbach. Los filósofos han interpretado el mundo, pero de lo que se trata es de cambiarla, de cambiarlo. Y eso significa, primero, conocer la teoría, 2, conocer la realidad y 3, conocer las técnicas para aplicar la teoría a la realidad. Eso yo lo estaba desarrollando personalmente. Y cuando trabajamos en eso, no somos agitadores políticos, somos trabajadores sociales. Es un partido político con trabajadores sociales que están en las comunidades donde está la violencia, la drogadicción, la prostitución, la crisis climática, el desempleo. Todas las enfermedades sociales de este sistema están en los barrios, ya ni siquiera en los sindicatos. Hay que bajar a la base, porque en la base también llegan los sindicalistas. Otra idea más, el Partido Comunista es una vanguardia. Nosotros no podemos aspirar a tener a todo el mundo. En Costa Rica, dirigir a Costa Rica requiere como de 8,000 personas, más un partido. En México no sé cuántas personas harán falta para dirigir el sistema. Pero la vanguardia siempre es una argolla, es un grupo de poder que luego se democratiza y tiene que saber interpretar con la teoría lo que las comunidades necesitan. No podemos ser tampoco tan democratistas, porque no va a funcionar. Hay que tener gente de pensamiento y no solamente intelectuales de las universidades, porque burocratizan al partido. Hay que tener trabajadores que se vienen pensionando, gente que trabaja en la dureza de la vida diaria y saberle llegar a ellos y presentarles los problemas y las situaciones para que ellos nos den sus puntos de vista. No podemos dejar que sean los universitarios los que tomen el partido, porque vamos a cometer el mismo error de la URSS. Y algo más, la cultura, Marx no habla mucho sobre cultura, o muchísimo, pero lo que dice es que la cultura sirve para justificar, para reproducir y para embrutecernos. Entonces, en la evolución del sistema, todo lo que era propio, porque la cultura, en la definición de cultura no es todo lo que hacemos, esa es la definición que usa el capitalismo. Cultura es lo que hacemos desde lo que producimos, cómo lo producimos, a dónde lo producimos, o sea, del trabajo. La cultura tiene su origen en el trabajo con nuestras manos, con nuestro esfuerzo en un territorio determinado, sea pescando, sea cultivando, sea en una oficina. Y ese quehacer diario genera la solidaridad, el humanismo, genera el socialismo, pero también genera un sentido de pertenencia y de territorialidad. Entonces, señores, nadie como México, o nadie como los pueblos que están hundidos allá entre el barrial, porque el capitalismo los ha dejado ahí para tomar de ahí lo que necesitamos. Cultura es lo que hacemos desde cómo producimos, desde lo que producimos. ¿Cómo lo producimos? En relaciones sociales de producción, ¿verdad? Que son solidarias.
que nos da un sentido de pertenencia a esa zona y un sentido de territorialidad y de nacionalidad. Entonces, si queremos trabajar en política, hay que trabajar en cultura, porque siempre nos hemos dejado llevar por lo que nos dice el capitalismo materialista simple. La obra gris es lo que crea el desarrollo. Y la obra gris está ahí están las carreteras y los parques para niños y los gimnasios y el montón de cosas sin la gente adentro y la gente en la esquina drogándose, los niños echándose a perder sus vidas en cualquier lugar, menos a donde debieron estar. Entonces, los juegos tradicionales, los valores, cualquier juego con valores es importantísimo. Entonces tenemos que volver a la cultura y México como, como raíz de toda la cultura desde allá hacia acá hasta Nicoya, Guanacaste, con los chorotegas de donde yo vengo, de donde yo soy, ustedes están ahí adelante. En Nicaragua es valioso ir a Nicaragua. Yo me muero por ir a Nicaragua a ver las comidas. Mire, la cultura de las comidas, la culinaria, es la cultura que nos hace volver a producir el maíz, el arroz, o los frijoles, o las calabazas, o los platos que nosotros comíamos que éramos saludables y que generaban una evolución en el mercado. Allí es importante ver a China, porque China está con México, creo que en un mismo nivel, y lo que se produce allá se produce en México. Entonces hay que volver a los chinos porque ellos tienen, bueno, desde Costa Rica, lo digo yo, nosotros aquí con un ayote hacemos 2 o 3 cosas, pero yo he visto a los chinos hacer 8 cosas con los ayotes. Ustedes harán más también, porque ustedes han sabido cultivar esa pobreza en que el sistema nos ha sumido, ese desprecio del campesinado, de los trabajadores, de la gente más sencilla, esa gente es la que mantiene la identidad de México. Y esa gente es la que le va a dar a México, si Morena sabe interpretar qué es lo cultural. Es la lucha, como decía Gramsci, es cultural. Yo todavía no comprendo bien ese concepto, pero culturalmente nos tienen aplastados con reggaetón, con ideas estúpidas, con películas violentas, con alimentación que enferma. Y hay que volver a la cultura. Ustedes tienen la cultura, ahí está, en sus pueblos. Ahí está la producción local, ahí está el mercado local, ahí está la soberanía alimentaria, ahí están los valores, ahí está lo que va a hacer que el Partido Comunista Mexicano sea un partido verdadero. No piensen en la obra gris, déjenle en eso al gobierno. El partido tiene que trabajar en la base y vayan a la cultura, pero no la cultura de que cultura es hacer todo lo que hagamos, que hacer un anuncio de Coca-Cola con unas muchachas en la playa para vender cervezas. ¿Eh? Eso es cultura. Cultura de obras de teatro sexualizadas, de pasquines que hablan de tonterías, de anuncios. Esa es la cultura naranja, la economía naranja que llaman. Esa cultura no es la nuestra, la cultura nuestra es la cultura que nos da territorialidad, identidad, valores locales. Eso es, compañeros, piensen en eso. La cultura, la gente más sencilla, la que se levanta temprano, la que con sus manos transforma, siembra, cultiva, transforma el maíz y hace la tortilla y le pone lo demás. Y eso, en ese trabajo, en ese ir y venir, en ese camino, se logra el objetivo. Porque ahí ustedes se darán cuenta de que lo que vale es eso y no lo que está en un paquete con químicos contaminantes que vienen de afuera del país. Gracias. Gracias a todos los compañeros. Y bueno, pues yo creo que llevamos ahora sí ya finalizando, si no hay algo más por ahí. Y bueno, sí, es reiterar, ¿no? El llamado al debate, el intercambio. Creo que, bueno, ya se mencionó. eh, pues este es el lugar, ¿no? Para realmente tener intercambios de mayor alcance y comprensión. No es lo mismo estar en un chat que aquí exponiendo directamente los puntos de vista, pues también estableciendo un lenguaje común. Finalmente, por eso es un debate también. O sea, si no hay un lenguaje común, pues podemos estar usando los mismos conceptos o aparentemente los mismos conceptos y estar entendiendo diferentes cosas por completo. Entonces, pues no sé, Edgar, ¿cuándo tenemos la siguiente convocatoria para este debate
comunistas y socialistas. Pues habíamos acordado que iban a ser una vez al mes, entonces sería en noviembre. Ok, eh, Sería, miren, el 9 está la mesa del diálogo de marxistas, sería el 2 de noviembre, pues es festivo, yo creo que no. Lo dejamos para el 16 de noviembre, ok, el 16 de noviembre, y la propuesta sería, bueno, el tema de propuesta sería, ¿deben participar los socialistas comunistas en el proceso electoral? Yo lo plantearía así, ¿no? Para también ayude al debate, porque correcto. entonces ese sería el tema para el 16 de noviembre. Bueno, esa es la propuesta, ¿no? Y el tema de propuesta. También la otra, lo que comentaba, necesitamos generar la organización, o sea, si ya empezar a generar cierta organización y explicar a los compañeros, ya lo dijo Gil, que el canal de debate es aquí, en este espacio, en el grupo de WhatsApp es para intercambiar opiniones, pero realmente el donde vamos a generar organización es aquí, o sea, el llamado no es tanto a debatir, sino a organizarnos. Y este es el canal, al menos que hemos encontrado más idóneo para empezar a organizarnos. Que ya la propuesta, bueno, está la de discusión y la otra propuesta es ir generando al menos una agenda de dónde nos ubicamos. Yo les planteaba, tiene que ser por comités, hay que crear comités y estos sean por distrito federal electoral. Son 300 distritos, en México. Esto nos sirve tanto para lo electoral como para organizarnos en el movimiento, porque finalmente cualquier cosa que se plantea tiene que ser por distrito electoral federal, o sea, no podemos irnos por mucho. Entonces, voy a hacer un formulario en Gmail, bueno, en Google, y yo creo que ahí podemos ir haciendo el directorio de qué en distrito federal nos encontramos. No sé si todos sepan en cuál estén. Si no, voy a investigar para ver cómo lo pueden buscar ahí en el INE. Pero podemos hacer ese directorio para ver en qué distrito federal nos encontramos. Y después de eso, pues ya vamos ir buscando la constitución de comités por distrito federal electoral. Esa sería la propuesta de organización, que finalmente cada distrito federal pues tiene que hacer sus tareas propias, sacar un responsable y ahora sí hacer trabajo de base. O sea, con su distrito o en su distrito, pues tiene que hacer el trabajo de base y ahí sí es trabajo de quizá de volanteo, de difusión, de hablar con la base, con asambleas presenciales. Finalmente ahí sí se podría hacer asambleas presenciales, pero por el momento lo dejo ahí como enviarles el formulario en Google para ir haciendo la agenda de en qué distrito federal nos encontramos, hacer el llamado a los compañeros en el grupo de WhatsApp y en general de que se integren a estas reuniones de organización, o sea, porque de nada sirve estar debate y debate y debate y teorizando si no se refleja en cuestiones organizativas. O sea, ahí también es una lucha pues sí, ideológica, finalmente, o sea, no nomás es debatir, o sea, el debate tiene que servir para algo. Y si no sirve para generar organización, entonces no sirve estarnos ahí peleando. Entonces, pues son esas propuestas, ¿no? La del formulario, la de la próxima reunión, 16 de noviembre, la de si se debe participar en el proceso electoral como socialistas y comunistas. Y pues bueno, serían esas las propuestas. Ok, sí, gracias, Edgar. Y sí, pues no tiene caso de estar ahí debatiendo de españolistas, armesillistas y quién sabe cuánta cosa. La verdad, ni sacamos nada, ni vamos hacia ningún lado. Pero bueno, gracias a todos y bueno, pues vamos a mandar la convocatoria a través del foro de WhatsApp, en YouTube, digo, perdón, en Facebook, donde estamos transmitiendo. Y esta sesión, pues la van a encontrar ahí en Facebook y después la van a encontrar en YouTube para que hagan difusión. Digo, es otra cuestión, ¿no? Pues hacer difusión, ¿no? De este debate en las redes propias, con los conocidos, etcétera, para que vaya creciendo. Entonces, nada más reiterarles, es Facebook Morena Socialista, es el YouTube también Morena Socialista, morenasocialista.org.mx y en X también estamos como Morena Socialista. Entonces, pues muchas gracias a todos por su asistencia, esperemos que pues estamos sembrando precisamente esta organización y
pues buen día y buen fin de semana para todos. Nos vemos. Muchas gracias.